Buenos días. Yes. Vamos a iniciar la clase de este día. Estamos siempre en la unidad 3, segundo grado. Tema 5, identidades partidarias que han caracterizado a El Salvador desde 1842 a la fecha. Este tema ya fue expuesto, pero igualmente vamos a recobrar y hacer un pequeño repaso por las ideas centrales de esta temática. Como indicador de logro, tenemos el 3.7, que es explica cronológicamente y con objetividad la polarización entre dos fuerzas ideológicas que han caracterizado la historia política de El Salvador. ¿Qué es lo que pretende crear en nosotros este indicador de logro? Según este indicador de logro, lo que se pretende crear en nosotros es una conciencia crítica, que nosotros podamos tener una visión objetiva de la polarización política en El Salvador. Este aspecto que lo entendamos desde el punto de vista de la historia, es decir, desde 1842 hasta la fecha, cómo la política en El Salvador se ha discutido entre dos bandos. Podríamos decir, un bando de extrema izquierda y un bando de extrema derecha. Cuando estemos hablando del tema, también vamos a ver cómo en las últimas votaciones presidenciales esta bipolarización política de El Salvador fue rota por una tercera característica política que nació y que ganó la presidencia en las elecciones presidenciales. Es decir, ya no tenemos solamente un bando de izquierda ni un bando de derecha, sino que ya también tenemos otra posición política distinta a la izquierda y a la derecha que viene a romper con esta polarización ideológica de El Salvador. En todo esto, entramos al primer subtema y es la historia política de El Salvador. En la historia política de El Salvador vamos a tratar un par de ideas centrales. Lo primero que vamos a hacer es hacer una remembranza histórica. Nos vamos a dirigir a septiembre de 1821. ¿Qué sucedió el 15 de septiembre de 1821? Iván. Nace Centroamérica políticamente independiente de España. Ok. Se da la independencia de España. ¿Sí? Y en el Palacio de la Capitanía General de Guatemala se firma el Acta de Independencia, la cual afirma, confirma y reafirma que Centroamérica y las colonias españolas en Centroamérica se dividen de la corona española. Es decir, hay una independencia política. Esa independencia política se dio gracias a varias circunstancias económicas, sociales, culturales, religiosas, políticas y mucho más. Luego de todo esto, se da lo que se conoce como la emancipación de las provincias centroamericanas. Si recordamos, después de que Centroamérica se independiza de España, se conforma lo que se llama la Confederación Centroamericana, que en un primer momento intentó ser como una gran nación. ¿Sí? Como una gran nación. Pero esto, ¿qué fue lo que provocó? Que al emanciparse, al separarse, en 1841, en enero de 1841, El Salvador obtuviera su independencia total. Es decir, pasa a ser una nación, pasa a obtener su independencia total, pasa a ser un país, una república. Exactamente. Entonces, fue hasta 20 años después que El Salvador se independiza de la Confederación Centroamericana y pasa a ser una nación en sí misma. Es proclamado como república. Gracias a esto, entonces, internamente en el país se va a dar una necesidad. Y esta necesidad es la necesidad de tener elecciones congresistas. ¿Estas elecciones para qué van a servir? Pues justamente van a servir para elegir a sus gobernantes a nivel interno o a nivel federal, siendo estos quienes van a dirigir, fíjense bien, la República Salvadoreña. Por tanto, desde 1841, la independencia, 1842, que se dan lo que podríamos llamar como las primeras elecciones de gobernantes, desde ese momento hasta acá ha existido una línea
que ha enfrentado a dos clases políticas en la lucha constante por el poder hasta el año 2018, que esta línea se rompió y el bipartidismo, la polarización política, también se rompió. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Ok. Pasamos entonces a lo que son las siguientes características. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia política de El Salvador? A lo largo de la historia política salvadoreña podemos distinguir dos momentos y con cada uno de esos momentos podemos distinguir sus identidades partidarias. Primero, vamos a hacer referencia a lo que es la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana en 1841. ¿Qué fue lo que sucede? En esta confederación hay dos identidades políticas fundamentales. Estas son, por un lado, los liberales y por otro lado, los conservadores. Como segundo punto, entonces, corresponde a lo que va a ser la aparición de una derecha y de una política izquierda. Es decir, una bipolarización política. Tenemos acá, entonces, el nacimiento del bagaje, del recorrido de la vida política de El Salvador. 1842, una política liberal, una política conservadora, que ya vamos a ver más adelante que es lo que cada uno buscaba, y luego de esta política liberal y conservadora nace lo que va a ser una extrema derecha y una extrema izquierda políticamente hablando. Se da la ruptura de la Confederación y junto a la ruptura de la Confederación nacen estas dos políticas. ¿Cuáles son las características de estas dos políticas? Tanto de los liberales como de los conservadores. Primero, vamos a hablar de los liberales. La identidad política liberal se va a caracterizar ¿por qué? Porque los liberales apoyan la unión de El Salvador con la Federación Centroamericana. Es decir, están en contra de que El Salvador se separe de la Federación Centroamericana. Ellos quieren que El Salvador siga formando parte del grupo de la Confederación Centroamericana. ¿Sí? Exigen de alguna manera lo que son el cumplimiento de las libertades individuales. Y junto al cumplimiento de las libertades individuales, ellos afirman la liberación del comercio como la mejor forma de producir riqueza. Por tanto, ¿qué es lo que los liberales defienden? Defienden la libertad, la igualdad, el derecho individual de la propiedad privada. Es lo que hoy conocemos como la extrema derecha. ¿Qué sucede con los conservadores? Los conservadores iban por el otro rumbo, al otro lado. Mientras los liberales pretenden que El Salvador siga unido a la Confederación Centroamericana, los conservadores dicen no. Debemos apoyar la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana. Aparte de ello, también tiene sus fines o sus objetivos, sus puntos de vista. El primero de ellos es, fíjense bien, mantener en la medida de lo posible las instituciones coloniales. Es decir, que todavía se sigue gobernando como se gobernaba cuando España nos gobernaba. Que esas instituciones se mantengan. Segundo, defender la intervención de la religión en las cosas del Estado. Es decir, que la Iglesia Católica todavía tuviese voto y voz en las decisiones más importantes del Estado. Y tercero, de alguna manera, que no exista, primero, la propiedad privada, segundo, la libertad de comercio, tercero, que todos seamos, entre comillas, iguales. Es lo que hoy conocemos como una política de extrema izquierdismo, socialismo, comunismo, marxismo. ¿Sí? El máximo representante, pues, en este caso es Francisco Dueñas.
que fue, ¿verdad?, el líder de los conservadores. En el caso de los liberales, su representante fue Francisco Morazán, que al mismo tiempo fue el primer presidente de la Confederación Centroamericana. Hasta acá, pregunto, jóvenes, ¿logro darme a entender? ¿Logro darme a explicar? Sí. Ok. Bueno, si en el examen yo iba a preguntar, Joel, brevemente explique de forma escrita en qué consiste la ideología liberal en los años 1842. Su principal defensor fue Francisco Morazán. Muy bien. Él decía que al liberar el comercio le iba a generar riqueza y que la religión no metiera en el Estado. Excelente. ¿Qué más? Y que no quería que El Salvador estuviera ligado a la Federación Centroamericana. Ok, muy bien. Yo pregunto, ¿podría por favor explicarme de forma escrita, brevemente, en qué consiste la ideología conservadora en 1842? Veamos. Consistía en que apoyaban que El Salvador se separara de la Federación Centroamericana y tenía que modernizar las instituciones coloniales, que también que la iglesia todavía formara parte de la política para que tomara decisiones también, y su representante era Francisco Morazán. Punto. Responden aquello, responden eso, ya tienen 2 puntos ganados en el examen. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Ok. Pasemos a la página 136, por favor. Vamos a comenzar a hablar del subtema de las elecciones congresistas de 1842 a 1895. ¿Sí? Lo primero que ya hemos dicho y en lo que hemos dado un par de vueltas es en esto: la ruptura de la Federación Centroamericana. ¿Sí? Hoy hay que decir que esta ruptura de alguna manera se vio influenciada, se vio manejada por el caudillo y general Francisco Malespín, que era conservador. Al principio, en El Salvador, él no gobernó directamente, sino que ¿qué es lo que hacía? Después de que se da la ruptura, Francisco Malespín comienza a manejar el gobierno, pero por medio de otras personas. Es decir, él gobernó a través de los presidentes. ¿Por qué? Porque ejercía influencia y porque eran parte de su clientela o su asociación política. Este señor Francisco Malespín, pues, gobernó durante mucho tiempo. De tal manera que en 1840, de 1840 en delante, sucesivamente en el poder estuvieron Antonio José Cañas, Roberto Ramírez, Juan Lindo, Juan José Guzmán, hasta 1844. O sea, en 4 años. Luego, el general Malespín se hizo cargo en 1844. El general Malespín se hace cargo de la presidencia y comienza a gobernar consigo mismo. Algunas características comunes de estos gobiernos fueron revueltas organizadas, primero, por los simpatizantes de Morazán y que de alguna manera pues terminaron dándose por vencidos. Salud. Asimismo, en 1844 se levanta lo que se conoce como la Rebelión de San Miguel. ¿Por qué? Malespín deja en el poder a su hermano, Calixto Malespín, y entonces Gerardo Barrios va a aprovechar la oportunidad ¿para qué? Para derrocar a Malespín. Malespín se exilió en Honduras. Luego llega al poder Juan José Guzmán y comienza el periodo de gobierno liberal. ¿Cuáles fueron los presidentes de los gobiernos liberales? Tenemos acá, desde 1846 en delante, aterrizando aproximadamente en 1895, una lista de los presidentes liberales que El Salvador tuvo.
En 1846 está don Eugenio Aguilar. En 1847, Doroteo Vasconcelos. En 1850, el capitán general Gerardo Barrios. Del 51 al 71, Francisco Dueñas, que sustituyó a Félix Quirós, ya que este pues, de alguna manera se veía imposibilitado para ejercer el poder. De 1876 a 1885 estuvo el presidente Rafael Saldívar. De 1887 al 91 estuvo el presidente Francisco Menéndez, que de alguna manera reconstruyó el país después de la guerra que tuvo con los vecinos. En 1891 al 94, Carlos Ezeta y Antonio Ezeta, que fueron pues apoyados por la insurrección de la Constitución de 1886. En 1895, Rafael Antonio Gutiérrez, que firmó con Honduras y Nicaragua el Pacto de Amapala. Se crea la República Mayor Centroamericana. Hasta acá podemos hablar de gobiernos, ¿de qué tipo? ¿Conservadores o liberales? Liberales. Muy bien. Pasamos más adelante y vamos a tener lo que fueron las elecciones oligarquizadas. ¿A qué nos referimos con elecciones oligarquizadas? Lo primero que hay que decir es que se buscaba un nuevo tipo de gobierno. ¿Sí? En este nuevo tipo de gobierno, los apellidos que conforman la oligarquía, las grandes familias, comienzan a aparecer en el espectáculo político y van a ser estas familias, fíjense bien, las que van a suceder familia tras familia en la conducción del gobierno. ¿Cómo se dio eso? 1907, el general Francisco Figueroa, que actúa reprimiendo a todos aquellos que son oposición política. 1911, el doctor Manuel Enrique Araujo, que fue asesinado en un concierto en un parque de aquí de San Salvador. Le pegaron un machetazo en la cabeza y lo asesinaron. Y por el 1919 a 1923, Jorge Meléndez, que, fíjense bien, este gobierno tuvo cierta diferencia con los militares. En 1927, el doctor Pío Romero Bosch, hombre de confianza de la dinastía Meléndez Quiñones. Con la dinastía Meléndez Quiñones, básicamente van a comenzar lo que también se conoce como las elecciones militarizadas. Es decir, aquellas elecciones en que los militares comenzaron a ejercer el poder en El Salvador. Cuando hablamos de las elecciones militarizadas, vamos a hablar desde 1931 a 1979. Si recuerdan, en 1980 comenzó la Guerra Civil de El Salvador. Finaliza lo que es el gobierno de la aristocracia y da inicio lo que es el gobierno militar. Entonces, en este traspaso del gobierno de la aristocracia al gobierno militar, vamos a encontrar muchos factores que son muy importantes. Entre los que podemos mencionar abuso del poder y respeto de los derechos humanos como los dos factores más sobreexplotados en estos gobiernos. También, de alguna manera, se van a asegurar de que las decisiones van a emanar por un grupo que domina el poder, y estos son los militares. No tenemos los órganos que se manejan hoy para tomar las decisiones: ejecutivo, legislativo y judicial. No, sino que durante todo este tiempo, del 31 al 79, son los militares los que van a tomar las decisiones. Muestra de eso, 1932, Maximiliano Hernández Martínez hace una de las masacres indígenas más grandes de la historia. Se le conoce como la Revolución del 32 o como el genocidio de 1932. Asesinó a un alto porcentaje indígena de la zona occidental del país, Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate.
¿Por qué? Por reclamar sus derechos y por reclamar las tierras que legalmente a estas personas les pertenecían. Hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algún comentario? No. Pasemos por favor a la página 137. Vamos a hablar, chicos, de lo que es la aparición de las derechas y de las izquierdas políticas en El Salvador. Cuando hablamos de la aparición de la derecha y de la izquierda política, estamos hablando de la bipolarización política salvadoreña. Tema que hace un par de semanas en las elecciones presidenciales dio mucho de qué hablar. La derecha política reunía, fíjense bien, a todos aquellos partidos, movimientos, grupos, sectores e identidades políticas que defienden la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, en conclusión, defienden el capitalismo. ¿Se entiende? El partido de derecha en El Salvador desde 1981 es Alianza Republicana Nacionalista, mejor conocido como ARENA. ¿Sí? Entonces, en 1981 aparece este partido político como extrema derecha en El Salvador. Es un partido conservador con política neoliberal en torno al tema económico. Ante todo, lo más importante es la defensa de la propiedad privada y los bienes económicos de cada familia. El partido que se va a oponer a este sistema, pues, es el FMLN. ¿Qué es lo que ARENA propone? ARENA propone, fíjense bien, libertad de mercado, defensa de la propiedad privada y defensa de la familia. Tema muy bueno y muy excelente. Este partido ha conseguido varias presidencias en elecciones populares. Su primer presidente, Alfredo Cristiani, de 1989 a 1994. Su segundo presidente, Armando Calderón Sol, 1994 a 1999. Tercer presidente, Francisco Flores, 1999 al 2004. Y su cuarto y último presidente, Elías Antonio Saca, 2004 a 2009. En junio de 2009 perdieron las elecciones presidenciales y entonces el poder pasa al FMLN, convirtiendo a ARENA, fíjense bien, en el principal partido de oposición en El Salvador. Es decir, después de ser el partido que maneja el poder, se convierte en la oposición para el poder. Ya no lo tiene. Con esto, vamos a comenzar a hablar de la segunda gran potencia política de El Salvador. La segunda gran potencia política de El Salvador, o el principal partido de izquierda en El Salvador, es el FMLN, que su nombre es Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo se constituyó este partido? Se constituyó esta agrupación primero como un movimiento y nace de la unión de 5 organizaciones de carácter político-militar. Estas 5 organizaciones participaron en la Guerra Civil de 1980 a 1992. Después de los procesos de diálogo y de negociación, las partes en conflicto, la guerrilla y el gobierno, firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Uno de los acuerdos es que el FMLN quede constituido como partido político o como potencia política. Con la firma de los acuerdos de paz, entonces el FMLN se convierte en el principal partido de oposición al gobierno en turno. Mediante los 4 gobiernos de ARENA, el FMLN fue la oposición. Mediante los gobiernos del FMLN, 2 gobiernos, ARENA fue la oposición. La ideología política del FMLN es una ideología política socialista. ¿Qué busca? Por lo menos en teoría es muy bueno, busca
que en la sociedad los bienes sean repartidos de manera igualitaria y justa. Segundo, busca que el Estado pueda intervenir, fíjense bien, en la administración de la economía, es decir, que desaparezca la propiedad privada. Por lo menos en teoría así lo busca. En los últimos años, las presidencias que el FMLN ganó. 2009 pierde la presidencia Arena, la gana el FMLN y la gana con Mauricio Funes. En el 2014 sigue Sánchez Serén en el poder. Estas son las dos presidencias que el FMLN ha ganado. 2009 Mauricio Funes, 2014 Salvador Sánchez Serén. 2019 da un cambio. ¿Por qué? Porque nace una tercera postura política que aún sin haber sido, fíjense bien, aprobado como partido político, después de haber administrado dos alcaldías, nace lo que es la postura política de Nuevas Ideas, no lo aprueban, ponen una y mil circunstancias para que no lleguen las elecciones, Nuevas Ideas se junta con su máximo exponente que es Gana, y entonces Nuevas Ideas rompe el bipartidismo y la polarización política en El Salvador, convirtiéndose en la primera presidencia de un partido político que ni siquiera ha sido aprobado. A tal manera que podríamos decir que en los siguientes libros de textos ya no van a aparecer solamente dos banderas, Arena y el FMLN, como las máximas posturas políticas en El Salvador, sino que podríamos afirmar objetivamente que en el siguiente libro de texto va a aparecer Arena, FMLN y más abajo la bandera de la nueva postura política, que es Nuevas Ideas. Entonces, así es como se desarrolló durante un poquito más de 2 siglos el bipartidismo y la polarización política en El Salvador, hasta que en el año 2019 ese bipartidismo y esa polarización política acabó con el nacimiento de una nueva potencia política que ha ganado la presidencia, que es el partido Nuevas Ideas. Podemos hablar de 3 potencias políticas en El Salvador: FMLN, Arena y Nuevas Ideas. Pregunta, dudas, comentarios, jóvenes. No entendí la parte de lo de Arena, que es que pasa a ser el principal partido de oposición. Vaya, cuando Arena pierde el poder, en el 2009, el principal partido de oposición de Arena era el FMLN. Gana el poder el FMLN, entonces los papeles cambian. El principal opositor del gobierno es Arena. En el 2019, los papeles vuelven a cambiar. No gana ni Arena ni el FMLN, gana Nuevas Ideas y los principales opositores se convierten en el FMLN y Arena. Hoy los partidos políticos, Arena y FMLN, ya comprendieron qué significa el voto de castigo. Es decir, la gente decide quién llega al poder. Y este es un problema para nuestros diputados, porque no trabajan ni en bien del pueblo, ni por las propuestas por el pueblo, indiscutiblemente en el 2021 no van a volver a ser electos para ser diputados. Aún me atrevo a decir que depende cómo sea el trabajo, tanto de Arena como del FMLN, en los próximos 3 años de gobierno presidencial, estos 2 partidos pueden desaparecer de la postura política de El Salvador. Y se rompe el bipartidismo y la polarización política en El Salvador. No sé si les respondí. ¿Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes? ¿No? Ok. Por favor, pasemos a la página 138 del libro de texto. Y en la página 138, por favor, respondamos las actividades que acá se presentan. Podemos trabajar por mesas, no hay problema. Vamos a responder a estas 3 actividades. La primera, vamos a elaborar un mapa conceptual para identificar las identidades partidarias de El Salvador desde el siglo XIX hasta la actualidad, es decir, entre lo último que hemos dicho. La segunda, van a leer este documento y con la lectura de este documento van a responder a estos 3 postulados. Por favor, en su casa, vamos a la plataforma Santillana, entramos a periodo 2, unidad 3, recursos adicionales,
y respondemos a las integraciones que aparecen en la plataforma Santillana. Unidad, sí, periodo 2, unidad 3, recursos adicionales y respondemos a las integraciones que aparecen. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, jóvenes, les agradezco infinitamente por su atención y podemos trabajar.